Listo, estimados estudiantes. Entonces, pues les pido que mucho silencio para que la grabación quede bien. Digamos que siempre la grabo porque hay estudiantes que después dicen, profe, yo no entendí qué fue lo que usted dijo. Más sin embargo, la grabo y ya ustedes mirarán posteriormente para hacer el ejercicio. ¿Listo? Continuando digamos que voy a retomar un poco lo que veníamos hablando en la clase. Veníamos hablando de márgenes, ¿cierto? De rentabilidad, de endeudamiento, todo. Resulta que hay otras herramientas financieras que también acompañan estos estudios financieros. Estos que vamos a ver hoy se llaman EVA y EVITA. Hablándolo, eso son siglas en inglés. EVA significa valor económico agregado, pues en inglés se traduce evalúe, y eso significa valor económico agregado, y pues simplemente lo que va a hacer este EVA es revisar, digamos que después de que la empresa cumple con todos sus compromisos financieros, cumple con toda su disposición financiera, cumple con todas sus obligaciones, ¿sí? Entonces dice que es el resultado obtenido una vez se ha cubierto todos los gastos y satisfecho la rentabilidad mínima de los accionistas. ¿Listo? El valor económico agregado es un tipo específico de cálculo de ingreso residual. ¿Qué quiere decir ingreso residual? Es lo que me queda después de que yo le he generado una capacidad financiera, le he cumplido a la empresa y tras del hecho he generado una rentabilidad mínima para los accionistas. Eso es lo que indica eso. Dice que podría definirse, yo coloqué aquí dos conceptos, los cuales dice que definirse como aquel o aquello que queda después de que se han deducido de los ingresos, pues la totalidad de los costos, los gastos, los impuestos, ¿sí? Estos son indicadores que en otras materias, por ejemplo, hay una materia que se llama generación de valor, o electivas que le ponen generación de valor, valor corporativo, todo. Entonces, esto hace parte de esas herramientas, ¿sí? Va más allá de todos los cálculos que hemos hecho en administración financiera. Lo traje, digamos que dividido en varios factores. Entonces, la fórmula del EVA se compone de tres partes, por decirlo así. El primero se llama el OID, ¿cierto? Que es la utilidad antes de impuestos y después de utilidad antes de intereses, después de impuestos. Y lo que está entre paréntesis dice ANF por CPPC, que significa activo neto financiado y costo promedio ponderado de capital. Estos son unos factores que voy a hallar de manera independiente. Cuando vaya a calcular el EVA, vuelvo y los uno diciendo que al OID le resto el factor que nazca de multiplicar el activo neto financiado por el costo promedio ponderado de capital. Hablándolo en otras palabras, quiero decir que esto es como coger nuestros estados financieros y someterlos a unas tasas de interés, a una tasa de oportunidad, y eso va a incluir tanto el pasivo como el patrimonio. Los vamos a someter a unas tasas. ¿Cuánto me valdría en el mercado si yo quisiera volver esto un proyecto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me dan por mi patrimonio? Digamos que asimile lo más que todo en ese espacio. Lo primero que vamos a hacer es hallar el white. ¿Me puede repetir qué es el white? El UID, utilidad antes de intereses, después de impuestos. ¿Listo? ¿Y el otro? Y el otro, activo neto financiado, o sea, ANF. Y la otra partecita, que es CPPC, costo promedio ponderado de capital. Eso ustedes lo van a encontrar con otros nombres, escrito de otras maneras, pero realmente lo mismo. Escogí este ejercicio precisamente porque me pareció que era la forma más fácil de que ustedes lo entendieran. Si ustedes van y buscan valor económico agregado, se encuentran una fórmula así grandota donde hay que hacer una ecuación. Y dices, uy, pero ¿de dónde salió todo eso? Entonces quise traerlo como lo traería una persona que necesita pues revisar sus estados financieros y hacer un cálculo sencillo de esto. Para hacer el cálculo del OID, ¿qué necesitamos? Un estado de resultados integral o un estado de resultados.
Este estado de resultados debe estar clasificado por función. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda ver las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, después venga la deducción de los gastos de ventas y de administración, nos dé la utilidad de operación, gasto financiero, otro ingreso, utilidad antes de deducciones y partidas. Eso es un estado de resultados por función. ¿Qué necesitamos ver en ese estado de resultados? ¿O cómo es la fórmula del UIT? Entonces, como dice que es la utilidad antes de intereses después de impuestos, entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a tomar nuestra utilidad neta. En este caso, la utilidad neta de este ejercicio es 272.790. En algunos estados financieros va a decir utilidad neta. El estado de resultados debía estar como expresado. En función, quiere decir que primero se muestra la parte operacional, después la parte no operacional y así tanto para el ingreso como para el gasto. ¿Listo? ¿Qué se debe tomar? Entonces, en algunos ustedes van a ver que dice utilidad neta, resultado neto, utilidad neta, todo eso les va a servir para tomar como base el ejercicio. Antes o después de impuestos. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Toman la utilidad neta, o sea, esta que encuentran acá arriba, o sea, la última, todo, la que le dé última, o sea, ya último. Toman esa utilidad, o sea, el resultado final, ¿listo? ¿Y qué van a hacer? Le van a sumar el gasto financiero y le van a restar el ingreso no operacional. ¿Listo? Por favor. Restarle el... Igual este archivo lo van a tener ustedes allá, no hay problema. ¿Qué hacemos acá? Antes, yo esto lo coloqué unos colores pues para que ustedes vieran que fue la información que tomé. Entonces dice gasto financiero, entonces me voy para arriba en el estado de resultados y busco gasto financiero. Aquí dice menos 12.000, ¿por qué? Porque en el estado de resultados yo resto los gastos financieros. Pero para efectos de nuestro UID ustedes no lo van a restar, sino lo van a sumar, ¿sí? Y el ingreso no operacional, en este caso se va a llamar otro ingreso, ese está sumando. En el caso del UID lo van a colocar restando. ¿Listo? ¿Qué puede pasar en los estados financieros que yo les dé? Que de pronto no va a decir gasto financiero, sino va a decir gasto intereses. Eso es lo mismo. De pronto no va a decir ingreso no operacional, sino va a decir otros ingresos. Entonces, ustedes pueden tomar la información. Son homologaciones de las palabras ahí en el estado. Eso nos da un UID, o sea, una utilidad antes de intereses y después de impuestos de 239.790, porque le sumé el gasto financiero, o sea, le estoy calculando el valor antes del interés y estamos restando el ingreso no operacional. Y ese UID lo dejamos ahí quietico, ya lo calculamos y ahora nos vamos a la segunda parte que se llama el activo neto financiado. El activo neto financiado, ¿qué necesitamos para hacerlo? Necesitamos un estado de la situación financiera clasificado. ¿Qué significa esto? Que tenga su división en corriente, no corriente. Si no está así, es muy difícil que yo pueda determinar cuál es el activo neto financiado. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe tener ese balance? Debe estar dividido en activo corriente, activo no corriente, total activo, pero muy importante que esté dividido en pasivo corriente, pasivo no corriente y que tenga discriminado todo su patrimonio. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante. Para el activo neto financiado se va a tomar las deudas que están financiadas. ¿Por quiénes? Pues por una entidad financiera. Entonces ustedes las van a ver como parte corriente de las deudas a corto plazo, o también las van a encontrar como obligaciones financieras a corto plazo, o las van a encontrar como obligaciones bancarias a corto plazo. Entonces son los sinónimos que pueden ver. Entonces está la parte corriente a corto plazo y está la de largo plazo, pero tiene que tener una característica, tiene que ser de una entidad financiera. Porque si ustedes no ven allá la palabra financiera o bancaria, pues simplemente esas no las pueden tomar. O sea, palabras más, palabras menos, el activo neto financiado se toma con prácticamente los préstamos bancarios, hablando en términos del pasivo, y en términos del patrimonio, entonces vamos a tener todo el valor del patrimonio. O sea, ni siquiera es capital solo, resultados acumulados solo, sino lo que diga total patrimonio.
Teniendo este estado financiero, vamos a conformar el activo neto financiado. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Las deudas a corto plazo, que en este caso son 35.000, mire, yo les coloco un color naranja. La parte financiera, pero a largo plazo, entonces acá en este caso son 60.000, que ustedes lo pueden ver aquí arriba también. Y vamos a colocar todo el patrimonio, o sea, los 973.790 que tenemos acá. Esos tres valores ya los vamos a tener acá. La suma de los tres es nuestro activo neto financiado. ¿Por qué al patrimonio se le dice activo neto financiado? Porque es lo que financia uno como accionista. ¿Sí? Cuando uno tiene un aporte dentro de una compañía, usted está como si estuviera invirtiendo. Y la compañía que se formó, pues que tiene una financiación a través de sus recursos. Porque el hecho de que una persona haya puesto un carro, efectivo, un cheque, mercancía, pues está financiando la empresa. Por eso se llama activo neto financiado, esas tres partecitas. Después de que ya tenemos ese segundo valor, también lo dejamos ahí, lo sumamos y hacemos la tercera parte, que es el costo promedio ponderado de capital. ¿Listo? Para ¿qué vamos a tomar? El costo promedio ponderado de capital, vamos a tomar todo el pasivo corriente, todo el pasivo no corriente y todo el patrimonio. Entonces, en este caso, del pasivo corriente, ahí sí no es que solo son las deudas a corto plazo, las bancarias, sino todo el valor del pasivo. Entonces, todo el pasivo corriente, en este caso 255,410, todo el pasivo no corriente, en este caso 60.000, y todo el patrimonio, o sea, los 973,790. Cuando ya sumamos todos estos tres componentes, entonces vamos a sacar la participación que tiene cada uno de esos elementos sobre el total. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el pasivo corriente entre el total, y eso me da el 19,81%, pasivo corriente. El pasivo no corriente lo dividimos entre el total, y eso me da 4,65%. Y el patrimonio entre el total, que es el 75,53%. Si ustedes lo ven, en este caso de esta empresa, la empresa es más de los dueños que de los terceros. Ustedes lo ven ahí. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que la empresa sea de los terceros y no de los dueños, porque si no, entonces, imagínense donde fuera a liquidarse la empresa, ¿qué pasa? Toca entregarle todo a los terceros y los dueños se quedan sin su inversión, por decirlo así. Es el total de todo el factor para poder sacar el costo promedio ponderado de capital. O sea, palabras más, palabras menos, esto es la suma del total pasivo y patrimonio. También es igual a eso. Después de que sacamos las participaciones, vamos a juntar o vamos a simplificar un poco más. Vamos a decir cuánto representa solo el pasivo. En este caso representa el 24,47%. Y el patrimonio, pues el 75,53. La idea es que los dos valores le den 100. Para los ejercicios que vamos a hacer, yo siempre les voy a dar la tasa de deuda y la tasa. Del 24,47 como... Del 19,81 más el 4,65. ¿Listo? Bueno. Ustedes ven que dice tasa de deuda y hay una tasa de oportunidad. La tasa de deuda es a lo que están prestados estos valores del patrimonio, ¿sí? Lo que está financiado, los créditos. Entonces, un ejemplo, si yo cojo mis tablas de amortización y te digo, bueno, la suma de todos me da el 18%. Normalmente estos valores yo los voy a dar dentro del ejercicio, pero si usted tuviera que irlos a buscar al mercado, pues sería lo que le cuesta a usted sus créditos, a lo que los está pagando, a la tasa que le está generando esto. Ahí consolido todos los créditos. Sí, para que saque el porcentaje. Y el 20% es la tasa de oportunidad que voy a encontrar en el mercado, lo que me ofrece el mercado por ese patrimonio. Entonces, de pronto yo me voy ante una entidad financiera y le digo, ¿usted cuánto me ofrece por estos 973.790? Y me dice, yo le ofrezco el 20%. Si me voy a otro proyecto de eso, usted saca como un promedio y dice, me dio el 20%.
Entonces esa tasa de oportunidad es como una tasa de mercado, lo que el mercado está dispuesto a pagarme a mí por ese patrimonio. Luego tenemos acá algo muy importante que son los impuestos. Entonces, como todo, a esto también se le sacan los impuestos. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando en esta época están declarando renta a las empresas. Entonces, aquí puse el 30%, pero ahorita por lo menos está el 35% para declarar. O sea, de todo lo que usted le genere a su utilidad, el 35%, por lo menos para este año 2023 que se va a declarar, es el impuesto de las empresas. Yo puedo tener acá otros factores, pero aquí en el ejercicio voy a hablar que es el 30%. ¿Qué hago con esto que dice después de impuestos? Con este valor. La idea es que yo pueda tomar este valor, o sea, la tasa de deuda, y le voy a multiplicar el valor del impuesto. O sea, lo voy a multiplicar 18% por el 30% y 20% por el 30%. Si ustedes miran, cada uno de esos valores, lo que hago es hallarle como... Ay, pero se me va a borrar esto. Cada uno le aplico la tasa de impuestos y esto me queda del 18, paso aquí a un 5% y del 20, mi valor después de los impuestos, el porcentaje es el 6%. Aplicándole esta tasa de impuestos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces ahora ya con ese nuevo valor que hallé después de impuestos, con ese valor calculado, es que se me pega acá como la fórmula. Se me quedó ahí, vean. Listo. Entonces tomamos, porque es que no me deja calcularlo. Esperen un segundito, que es que este computador le está dando pereza. Listo. Tomamos ese 24,47% y le aplicamos el 5% que acabamos de hallar. Mismo al 75,53% le aplicamos el 6% y nos da un nuevo valor. Eso se llama el costo ponderado. ¿Listo? Entonces, recuerden, tanto al pasivo, que representa el 24,47%, y al patrimonio, que representa el 75,53%, le aplicamos esa nueva tasa que nació de aplicarle a la tasa de deuda y a la tasa de oportunidad el valor de los impuestos. Eso es lo que traduce eso. Igualmente aquí está formulado dentro del ejercicio. Cuando ustedes lo vayan a hacer, pues simplemente reemplazan, pero pues hay que mirar cuáles son los datos que les dije. Bueno, eso nos da un nuevo costo. El nuevo costo está representado en un porcentaje. El del pasivo me da 1,32% y el del patrimonio me da 4,53%. La suma de los dos es el costo promedio ponderado de capital, ponderado porque es la media entre los dos y es como el valor que está en... Esto me da 5,85%. Eso vale su pasivo y su capital financiado. Eso es lo que vale. Ahora sí, teniendo esos elementos, entonces nosotros vamos a calcular el valor del EVA. ¿Qué traemos? Primero el UID que hallamos en la parte superior, que nos da 230.790. Traemos el activo neto financiado, que en la parte superior nos dio 1.068.790. Y traemos el 5,85%. Después, ¿qué es lo que hacemos? Como aquí hay un factor, miren ustedes acá en la fórmula, multiplicamos primero 1.068.790 por el 5,85%. Eso nos da 62.558,49. Y a eso, ahí sí le aplicamos o se lo restamos a los 239.790, o al contrario decir, a los 230.90 le quitamos 62.558. Y eso nos da un valor de EVA de 177.232. Si el valor es positivo, se puede decir que este EVA genera valor para la organización, porque aun cuando cumplimos con las obligaciones, le generamos una rentabilidad al accionista, nos queda un pedacito para poder tomar otro tipo de decisiones. Si yo quiero invertir, depende del valor que sea,
si estamos hablando también del tipo de moneda, euros, dólares, ¿sí? Nos queda para digamos que, hacer otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo va a ser la interpretación del resultado del EVA? Si el EVA es positivo, como en este caso que nos dio, hay creación de valor en el periodo referido. Entonces, si yo estoy hablando del 2023, digo, hay creación de valor en el 2023. ¿Qué significa? Que la rentabilidad es mayor al costo de capital. Esa es la interpretación que le van a colocar a cada uno de los ejercicios. Si el EVA llega a dar negativo, porque puede pasar en los ejercicios, ustedes van a decir, hay destrucción de valor en el periodo referido. Por lo tanto, la rentabilidad es menor al costo de capital. ¿Listo? Entonces, esa es la interpretación, o sea, lo pueden tomar de aquí, de este cuadrito que les puse y agregarlo a su ejercicio como un comentario cuando ya calculen el EVA. ¿Listo? Esa es. ¿Hay alguna pregunta sobre ese EVA? ¿No? Bueno. Es una herramienta simplemente. ¿Que con qué la voy a conjugar yo? Porque si dice, bueno, profe, pero ese valor que yo eso, ¿qué hago con todo eso? Pues resulta que eso y los indicadores financieros y los estados financieros y todo lo que vimos juegan un papel muy importante. Usted reúne todos esos insumos y con ello toma decisiones. Pero usted como administrador financiero le dicen, bueno, y usted aplicó el EVA a ese ejercicio, sabe si nos queda, si hay rentabilidad, si creamos valor o hay creación de valor para la empresa o por el contrario, estamos subsistiendo y no estamos generando valor organizacional, ¿sí? Entonces, eso es. El segundo elemento que vamos a ver hoy, entonces, aquí vamos a tener, pues, antes de empezar con el otro, tenemos los ejercicios de EVA, entonces tenemos un estado de la situación financiera. Resulta que los estados financieros que les coloqué están comparativos, el de estado de la situación financiera. Entonces ustedes me escriben, profe, ¿hay que hacerle a los 2 años? Si los 2 años tuvieran estado de resultados, sí. Pero como no hay sino uno con estado de resultados, pues hacen el del último año, en este caso 2015, y aquí está con el estado de resultados del 2015. Aquí debajo les coloqué cuál es la tasa de deuda, cuál es la tasa de oportunidad y cuál es la tasa de impuestos. ¿Listo? Ahí ya está todo. Y así para el ejercicio 2, que también tiene otros estados financieros, miren, ¿sí? Si para calcular el UID, por decir algo, dicen, no, profe, pues yo vi un gasto de intereses, pero no hay ingreso no operacional, pues usted le coloca cero allá en la fórmula, no pasa nada con eso. Aquí están los 3 valores también, y en el EVA ejercicio 3 también están los valores acá. ¿Listo? Bueno. Esos son los ejercicios, aquí está la tasa de deuda del 19,95, impuestos y la tasa de oportunidad. Entonces la idea es que usted tome los valores acá, aplique las fórmulas, todo el proceso y calcule el valor del EVA en cada uno y me diga si genera valor, destruye valor, lo que dice ahí. La segunda herramienta que se utiliza se llama EBITDA. EBITDA. El EBITDA dice depreciación y amortización, habla de las dos cosas, hace referencia a las ganancias de las compañías antes de que usted aplique intereses, antes de que pague los impuestos, antes de que aplique depreciaciones y amortizaciones. Entonces es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros y los impuestos, obviamente. O sea, es decir, que va a medir la capacidad financiera que tiene la empresa dentro de su ciclo operativo. Quiere decir ventas, costos, gastos. ¿Vieron que el EVA toma todo? Estado de resultados, balance general. En cambio, el EBITDA se encarga más que todo del estado de resultados. Entonces, por eso esas herramientas se trabajan en conjunto para poder ver los resultados y con ello generar una opinión como más profunda, más técnica sobre los estados financieros. Dice que el EBITDA es un indicador que muestra las ganancias de una empresa antes de restar sus intereses, sus impuestos, sus depreciaciones y amortizaciones durante un periodo determinado. Suele emplearse para determinar si una empresa es rentable o no. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para determinar si es rentable o no? Pues se supone que si de los ingresos yo resto la parte de gastos administrativos, todo eso, y aún
digamos que teniendo en cuenta que no tengo en cuenta la parte financiera, ni los impuestos, ni las depreciaciones, y aún así me da un valor de rentabilidad, pues indica que tiene una capacidad operativa amplia. ¿Sí? Muchas empresas son muy buenas en la parte operativa, pero lo que es la parte de impuestos y el cumplimiento de la parte contable les deja una utilidad muy pequeña. Entonces, a veces hay algunas empresas que dicen, vamos a mirar antes de que se apliquen los impuestos, las provisiones, depreciaciones y la parte financiera, cómo está la empresa operando. Si eso no existiera, ¿cuánto nos quedaría realmente? Bueno, aquí les coloqué el EBITDA como una interpretación que encontré también en internet. Dije, la voy a colocar ahí para que ellos sepan si da positivo que indica y si da negativo que indica. El EBITDA es un indicador clave de rentabilidad empresarial que indica la capacidad de una empresa para generar beneficios mediante sus actividades operativas, así que es toda la parte operativa. El EBITDA puede resultar positivo o negativo, por el cual se debe analizar lo siguiente. Primero, si el EBITDA es positivo, indica que la empresa es rentable. Sin embargo, no significa que las inversiones que se están realizando sean productivas. Puede que tenga deudas pendientes que podrían provocarle problemas. O sea, puede que yo operativamente esté muy bien, pero a nivel, por ejemplo, del pasivo esté muy endeudado. Por eso se hace EVA y EBITDA como un análisis integral para yo ver como las dos cosas. Si el EBITDA es negativo, indica que la empresa no es rentable y que muy posiblemente sea incapaz de hacer frente a deudas e impuestos, por lo que se deberá trazar una proyección financiera que permita mejorar sus resultados. Por eso normalmente cuando nos hacen hacer un flujo de caja, nos dicen proyecte los impuestos, los intereses, la deuda que usted tenga y con ello hágame un flujo de caja a ver si le alcanza el dinero y con ello sé si usted puede afrontar eso, pero eso es en términos de efectivo. Aquí estamos hablando en términos de capacidad financiera. Y dice que el EBITDA por sí solo no es suficiente para determinar si una empresa es totalmente rentable, por eso se hace o se alinea con otras herramientas financieras para que sea analizado en su conjunto. Entonces, ¿cómo se hace un EBITDA? Entonces, lo primero, aquí les dice cómo hacerlo. Dice, a partir de la cuenta de resultados, vuelven y toman el estado de resultados, se calculan todos los márgenes. Entonces, tenemos el resultado neto, tomamos los intereses, el impuesto de beneficios, aquí en este caso en Colombia se llama el impuesto de renta, y se calcula el resultado operativo. El resultado operativo es el resultado neto, restando los intereses y los impuestos y beneficios. Calculamos el total también de las amortizaciones, digamos que esto incluye amortización de bienes tangibles, intangibles, también se tienen en cuenta los deterioros y las depreciaciones. ¿Por qué se habla de estos valores que deben sumar al EBITDA? Porque estos valores no significan salida de efectivo, ¿sí? Ustedes saben que lo que es amortización, depreciación, deterioro de cartera y todo eso son valores contables, pero que a nivel normativo pues tenemos que calcularlos en la empresa. Tenemos que irlos amortizando, llevando, ¿sí? Por ejemplo, yo deprecio esta mesa y a mí no me está costando financieramente en la empresa. Por eso, si está restando en el estado de resultados, ¿qué tengo que hacer en el EBITDA? Sumarlo para yo saber cuánto es antes de que yo reste eso. Entonces, como en la depreciación es un deterioro por el paso del tiempo, pues por eso no lo voy a restar dentro del EBITDA, lo que hago es sumar. Lo mismo las amortizaciones, lo mismo las provisiones, lo mismo pues, las depreciaciones. Entonces acá nos dan un estado de resultados y el estado de resultados dice que nuestras ventas son 50,000, que tenemos una compra de mercancías de 25, unos gastos varios de 5,000, unas provisiones de impago de clientes, una provisión porque se me va a salir de acá, por deterioro de inventarios, gastos de personal, tenemos un gasto de intereses y tenemos un impuesto de beneficios. Ustedes si no llegan a ver en el estado de resultados que diga impuesto de beneficios, diga impuesto de renta, usted igual lo contempla aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo eso, las ventas menos todos esos costos y deducciones, da un resultado neto, que es como ser el resultado del ejercicio que está en el EVA, y me da 3,000. Ahora vamos a empezar a sumarle todos los valores que se le deben restar, pero ahora se los vamos a sumar para ver cuánto nos da el resultado operativo.
Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos el resultado operativo. Entonces dice, resultado operativo es igual a 3.000 y dice menos por menos 1.000 menos menos por menos 1.000. O sea, eso traducido es sume los valores de intereses e impuesto de beneficios. ¿Sí? Aquí se pone así, pero usted lo que hace es sumarlos. Es para hacer el juego de los signos y decir que menos por menos le da más, entonces que el resultado final es sumarlos. Si yo sumo 3.000 más 1.000 de intereses más 1.000 de impuesto de beneficios, tengo 5.000 unidades monetarias de resultado operativo. En ese momento ya le sumé los impuestos y ya le sumé los intereses, o sea, la parte financiera. Entonces, con ese resultado, me dice que tengo un resultado operativo de 5.000 unidades monetarias. ¿Sí? Pero aparte de eso, le vamos a sumar las amortizaciones, todo eso que no signifique salida de efectivo. Por ejemplo, en este caso del ejercicio, provisión por impago de clientes, que es lo mismo decir deterioro de cartera, que significa pues que es una provisión. ¿Por qué se calcula una provisión de cartera? Porque es el riesgo que toman las empresas de que uno no pague, ¿cierto? De que uno como cliente no pague la factura. Entonces, las empresas deben contemplar un riesgo, van calculando un valor sobre la cartera y lo van amortizando al estado de resultados. ¿Cuál es eso de amortizar? Pues no van a amortizar las deudas que van al día, pues si la persona está al día, su cartera sigue, sino las que ya tengan un vencimiento de acuerdo pues a la política que se tenga de cartera. De acuerdo a eso, yo calculo una provisión, es ese reconocimiento, aunque no haya sucedido, puede que la persona no me haya pagado, y el hecho de que no me haya pagado, ¿qué quiere decir? Que esa cuenta por cobrar, pues simplemente no la voy a recibir. Entonces la tengo que empezar a disminuir, por eso la reconozco en el gasto como una provisión. Y lo mismo pasa con las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, ¿qué hago? Suma la provisión de pago en clientes de 2.000, la provisión por deterioro del inventario, que son 3.000, suma esos dos valores, suma 2.000 más 3.000, le da 5.000, ¿sí? ¿Qué significan las amortizaciones por ese tipo de dineros que no significan salida de efectivo? Y luego, ¿qué hacemos? Al resultado operativo, o sea, al primero que calculó, que son los 5.000, le suma los 5.000, que es la suma de los otros dos valores, y le da un EBITDA de 10.000. O sea, imagínense que tengo un resultado neto de 3.000, pero un EBITDA de 10.000. Imagínense ustedes que si las empresas no tuvieran que pagar intereses ni impuestos, mire cuánto le quedaría a esta empresa, ¿cierto? Le quedarían 10.000 unidades monetarias, pueden ser 10.000 millones de pesos, ¿cierto? 10.000 dólares, eso es plática. Entonces, lo que hace este EBITDA es mostrar la capacidad financiera que tiene la empresa antes de hacer esos pagos que son tan obligatorios, unos de tipo contable y otros de tipo financiero. Y dice que la cifra del EBITDA nos resulta útil porque nos indica cuál es la capacidad financiera que generan las operaciones durante el año. Entonces, ustedes cuando vean el valor, ustedes dicen, el EBITDA da como resultado la capacidad financiera que genera la actividad de la compañía solo con la operación, o sea, ingreso menos costo menos gasto, sin tener en cuenta los impuestos, los intereses y las amortizaciones. Profe, no entendí de dónde saco yo la amortización. Esos valores siempre los vamos a tener acá presentes, miren. ¿Usted dónde los va a ver? Donde diga provisión, aquí está la otra provisión. Si no llega a decir provisión, va a decir depreciación, ¿sí? Cualquiera de esas. O va a decir amortización. Entonces puede tener la palabra provisión, depreciación, amortización. Si usted ve esos tres elementos dentro de sus estados financieros, los toma para calcular el EBITDA. ¿Listo? Los suma. Los tres. Los tres. Y lo mismo, pues la primera parte que tiene que ver con impuestos, interés. Entonces, cuando usted les da ese valor, indica la capacidad financiera. Entonces yo voy a decir, tiene una capacidad financiera, un resultado operativo de 10.000 y después de que aplica todos sus intereses y deducciones, llega a una utilidad neta de 3.000. Quiere decir que se nos va 7.000 en impuestos y en amortizaciones y en intereses. Entonces ahí puedo yo decir, oiga, tengo que bajarle a esto, tengo que lograr que el impuesto no sea tan caro, las provisiones no sean tan altas, aunque eso son cosas contables que yo no puedo
medir tanto, pero sí puedo crear una política para que eso no me afecte tanto el estado financiero. Calcular un valor más pequeño de pronto. ¿Listo? Los ejercicios de EBITDA están solamente en esta hoja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el EBITDA? Les va a dar todos unos datos. Por ejemplo, aquí está el impuesto de renta. Mire, ustedes ya saben que lo tienen que tener en cuenta. Y aparte, como aquí no dice, mire, aquí es ingreso financiero, gasto financiero, pero en la mayoría no hay información. Entonces, aparte les dice, calcule el EBITDA sabiendo que este es el resultado del ejercicio, pero que tenemos depreciaciones y amortizaciones de 5 pesos, o de 5 dólares, o de 5 euros. Entonces usted hace su cálculo normal. ¿Listo? Revisa aquí qué impuesto hay, revisa si tenemos un gasto financiero que dice que no, y lo hace así sencillamente. Lo mismo aquí está el otro ejercicio. Digamos que son valores pequeños, pero la idea es aplicar la fórmula del EBITDA. Lo mismo acá en el tercer ejercicio. Para cada uno de ellos yo les dije cuánto eran las depreciaciones y amortizaciones. Aquí son valores pequeñitos. Realmente lo que necesito es que lo calculen y me digan cuál es la capacidad financiera de esa empresa. Y aquí abajo tenemos otro ejercicio que también tiene unas características similares. Y le digo, el anterior es el estado de resultados de la compañía Triple X. En los gastos de administración y ventas se han registrado depreciaciones y amortizaciones por 15.500. Entonces, eso lo tienen en cuenta a la hora de hacer el EBITDA. ¿Listo? Entonces, palabras más, palabras menos, tenemos una explicación de EVA, una explicación de EBITDA, 3 ejercicios de EVA y 3 ejercicios de EBITDA que están aquí. Bueno, 4 que están aquí integrados. ¿Listo? Entonces, la idea, pues, es que lo hagan y, bueno, si hay alguna duda, me lo expresen durante el tiempo que vayan a hacer el ejercicio y la próxima clase pues ya veremos otra herramienta que se llama sistema Dupont y digamos que otros indicadores, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces no les digo háganlo aquí porque ustedes necesitan allá el Excel para calcular EVA, EBITDA, necesitan todos esos valores ahí formulados y para poder hacerlo. Entonces yo les voy a entregar ya ahorita el archivo y apenas esté la grabación de esto, que yo la paso. Yo estoy desgrabando mi pantalla. La paso a YouTube para que ustedes vuelvan y me escuchen y puedan revisar su ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces eso. Voy a pausar aquí.